Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Panchi, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de quinto semestre, y este es un video para la materia de titulación sobre el anexo transaccional simplificado. Primeramente, ¿qué es el anexo transaccional simplificado? Voy a comenzar dando lo que es una pequeña definición acerca del ATS. El anexo transaccional simplificado, conocido por sus siglas como ATS, es un requisito esencial para los contribuyentes en el Ecuador. Este documento, que se presenta en el Servicio de Rentas Internas, SRI, detalla lo que vendría siendo las transacciones comerciales realizadas por una entidad o individuo durante un periodo específico. Ahora, el anexo transaccional simplificado es un informe detallado que dentro de su contenido nos refleja todas las transacciones que nosotros hayamos eh, tenido referente a lo que viene siendo compras, ventas y retenciones. En esta también se incluyen lo que son las retenciones de IVA y las retenciones de fuente. Estas son tantas emitidas como recibidas, así también como podría ser también nuestras exportaciones en caso de que sea aplicable. Este anexo siempre está enfocado en un periodo de tiempo definido. Esto puede ser mensual o semestral, dependiendo de cómo nos asigne el SRI en su listado de contribuyentes. También se deberá de presentar a través de la página web institucional del Servicio de Rentas Internas, conocido también como SRI. El ATS es una herramienta valiosa para lo que vendría siendo un control tributario y la fiscalización por parte del SRI. Además, también puede ser utilizado por las empresas para poder llevar también un mejor registro de sus transacciones comerciales y para poder así mejorar su gestión financiera. Los contribuyentes a los cuales se les entrega el anexo transaccional simplificado por parte del SRI están comprendidos dentro de los siguientes grupos. Según el artículo 1, dice, nos indica que deben de presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones, ventas, ingresos, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones los siguientes sujetos pasivos. Tenemos como primer punto los contribuyentes especiales. Estos son obligados a presentar el anexo transaccional simplificado. También tenemos las entidades del sector público. También encontramos lo que serían los sujetos pasivos que poseen una autorización de impresión de comprobantes de ventas. También documentos complementarios y comprobantes de retención a través de sistemas computarizados, así se trate de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. También tenemos quienes, de acuerdo a la normativa tributaria vigente, tienen derecho a solicitar la devolución del impuesto al valor agregado. En este caso tenemos una excepción a la que se refiere que no se deberá presentar el informe del nexo transaccional eh, anexo transaccional simplificado, las personas discapacitadas de tercera edad, los organismos internacionales con oficinas en el Ecuador, las embajadas, consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales que no estén tampoco obligadas a inscribirse en el Registro Único de Contribuyente, es decir, que no poseen un RUC, también de conformidad con lo provisto en la ley del RUC y los sujetos pasivos que soliciten la devolución de crédito tributario, que tienen derecho por el IVA pagado en adquisición de chasis y carrocerías, utilizando exclusivamente el transporte terrestre público de pasajeros en buses de servicios urbanos.
También tenemos que deberán de presentar el anexo transaccional simplificado las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y las prestación de anexos transaccionales simplificados ATS. También tenemos lo que vendría siendo las instituciones financieras que están bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y las administradoras de fideicomisos mercantiles, que vendrían fondos de inversión y fondos complementarios. También hay que tener en cuenta que las sociedades definidas como tales de conformidad según el artículo 98 de la Ley del Régimen Tributario, incluyendo los fondos complementarios y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad cuyos ingresos brutos anuales o la sumatoria total de los costos, gastos, compras y adquisiciones anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superior al doble de los montos establecidos, para que, de conformidad con la normativa tributaria, se genere la obligatoriedad de llevar la contabilidad. En este caso, dichos sujetos pasivos deberán de presentar la información mencionada desde el mes de enero del ejercicio fiscal siguiente y por todo el año, para el cómputo de ingresos brutos anuales o la sumatoria total de todos los costos, gastos, compras y adquisiciones anuales a los que se refiere el inciso anterior. Se deberá de excluir aquellos relacionados con el trabajo en relación de dependencias, regalías, también los dividendos, rendimientos financieros, loterías, rifas, herencias, legados y donaciones generados por exentos de pagos de impuesto a la renta. También encontramos los sujetos pasivos comprendidos en el literal del artículo mencionado anteriormente, que en virtud a lo expuesto de este artículo en el ejercicio fiscal se hayan encontrado obligados a presentar lo que es una información mensual relativa a las compras o adquisiciones de ventas o ingresos, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones del anexo transaccional simplificado, y que al finalizar el mismo ejercicio no superen los montos que generen la obligación. También podrá dejar de presentar el ejercicio inmediato siguiente sin necesidad de autorización por parte de la administración tributaria. También tenemos que los agentes de aduanas definidos como tales en el Código Órgano de la Producción, Comercio e Inversiones deberán de presentar de manera obligatoria, en este caso, de presentar los documentos del anexo transaccional simplificado. También tenemos los agentes de retención designados por el Servicio de Rentas Internas, así también están obligados los sujetos pasivos que, sin tener la designación como agentes de retención, deben de efectuar retenciones a la fuente en casos de específicos y dispuestos por la normativa. La obligación de presentar el anexo se cumplirá por el periodo y por la información de las transacciones relacionadas como tales retenciones. Sin embargo, de encontrarse obligada la presentación del anexo por el cumplimiento de otras condiciones previstas en la presente resolución, se deberá de aplicar reglas señaladas correspondientes. También encontramos que los sujetos obligados a la resolución deberán de aplicar los sujetos a la presentación de información a la que se refiere el artículo, que estén sujetos en el régimen RIMPE, y otros cuyos, presentando la declaración del IVA, deban realizarlo de manera semestral,
deberán presentar lo que vendría siendo la información del anexo transaccional simplificado con la misma periodicidad, salvo los sujetos pasivos establecidos antes señalados en el literal mencionado. Cuando el sujeto pasivo requiera también la presentación de la declaración de IVA de forma mensual, por necesidad propia o por cumplimiento de normativa específico, el ATS deberá de presentarse con la misma periodicidad de la declaración del IVA, incluso en casos de acumulación de periodos de confirmación vigente. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que mientras si existe algún sujeto pasivo que deba de presentar la declaración de IVA, deberá de presentarse al siguiente, obviamente igualmente, lo que vendría siendo el ATS, el anexo transaccional simplificado. Y en caso de que pues llegue a haber dudas sobre si algún contribuyente o alguna persona natural deba de presentar el anexo transaccional simplificado, puede descargarse su certificado de RUC en la página del SRI, que se descargará un formato en PDF en la cual se puede observar al final del documento las obligaciones tributarias que tiene esta persona. También hay que tener en cuenta de que si nosotros no generamos ningún tipo de movimiento para determinado mes, no se tendrá la obligación de presentar el anexo transaccional simplificado. Sin embargo, también es considerar mejor presentar un anexo, un ATS en cero, ya que si no se lo presenta, lo que se debe de realizar es que se debe de enviar un SRI se debe de enviar al SRI una justificación de las razones por las cuales no se presentó. Ahora bien, ¿cómo influencia la presentación de anexos transaccionales simplificados en la empresa? La presentación del ATS es una obligación, como ya lo habías mencionado anteriormente, es una obligación tributaria que debe de cumplir ciertos sujetos pasivos. El objetivo de esta obligación, sobre todo, es mejorar un control tributario y fiscalización por parte del SRI, como ya se mencionó en los primeros párrafos. La presentación correcta y oportuna del ATS puede ayudar a las empresas a evitar sanciones y multas por incumplimiento de sus obligaciones tributarias. Además, el ATS puede ser utilizado por las empresas para llevar un mejor registro de sus transacciones comerciales y mejorar su gestión financiera. De esta manera, se puede decir que la presentación del ATS puede afectar positivamente a las empresas al ayudarles a cumplir con sus obligaciones tributarias y así también poder mejorar lo que vendría siendo su gestión financiera. Ahora bien, el periodo en el que se debe de presentar el ATS son que estos anexos se deben de entregar de manera mensual o semestral, en dependencia de las obligaciones tributarias asignadas a cada contribuyente, y esto es realizado por el Servicio de Rentas Internas, también conocido como el SRI, a través del Internet, mediante su web institucional o en las oficinas de manera presencial. Toda la información pertinente exigible para la realización de este ATS se basa en complementar el llenado de una plantilla en formato de Excel con llenado de lo que vendría siendo nuestras ventas, compras y retenciones, tanto emitidas como recibidas, en el cual se exportará en un XML. Una vez que se cuente con el XML inicial, pues tendremos entonces que convertirlo y así poder validarlo con el uso de la herramienta gratuita que es proporcionada por el SRI, el DIMM, también conocido como DIM, está puesta a nuestra disposición por parte del SRI en busca esta herramienta que nos proporciona el SRI nos sirve para buscar posibles errores y tratar de presentarlo de la mejor forma posible, logrando así también la obtención del XML final listo para entregar, y por último se compactará en lo que vendría siendo en un formato compacto zip para su posterior entrega. También está de más recordar que si hay varios tipos de contribuyentes,
tienen como obligación tributaria entregar el anexo transaccional simplificado ATS, no debe de retrasarse su entrega ni tampoco dejarlo de entregar nunca, ya que de esta forma se va a evitar cualquier sanción o multas por parte del SRI, ya que presentar estos detalles de compras, ventas y retenciones llega a ser muy importante en nuestras obligaciones como contribuyentes. Ya, bien, ahora, a continuación vamos a realizar lo que vendría siendo un tutorial de cómo se debe de realizar un ATS, más bien conocido como el anexo transaccional simplificado. Para esto debemos de instalar el DIM, donde vamos a tener la opción de anexo transaccional. Pues le damos clic en anexo, elegimos el contribuyente, elegimos el periodo y en este caso vamos a trabajar 2022, marzo, tipo de contribuyente 1, el tipo de contribuyente 2 se refiere específicamente a entidades financieras, elegimos el tipo 1 y ahora sí, para el registro en lo que se refiere a compras en la sección principal, lo que tenemos que tomar en cuenta es que aquí se hace un registro de cada transacción por cada documento. Es decir, si nosotros tenemos 50 facturas, luego deberemos de tener 50 líneas, entonces vamos de nuevo colocando lo que vendría siendo la identificación del proveedor de RUC. Por ejemplo, aquí vamos a ir copiando los datos de la factura electrónica que vamos a utilizar de ejemplo. Por ejemplo, aquí comparamos el RUC, lo podemos copiar, pegar o lo podemos ir como quieran. En este caso, elegimos el sustento tributario que corresponde, vamos a elegir el tipo 1. Este tipo de comprobante, aquí podemos ver que tenemos todos los tipos de comprobantes vigentes. En factura elegimos los datos del comprobante de venta que está funcionando. En este caso yo voy llenando de la factura de técnica que se tomó como para referencia, para el ejemplo, es decir, para que tengan una guía de dónde se va obteniendo los datos y asimismo que ponemos la autorización de la cual corresponde con 49 dígitos. Cuando este comercio, como en este caso es electrónico y en caso de que si fuera físico, sería solamente 10 dígitos. Aquí, por ejemplo, ya ingresamos lo que corresponde a las bases y vemos que del propio documento aquí nos dice que base 0. Tenemos 18,70. Esto es lo que colocamos aquí y podemos el siguiente, si fuese el valor con IVA, que obviamente debemos detallar el valor de la retención de IVA que nosotros realizamos. En este ejemplo lo estamos realizando como nosotros, como contribuyente que está dentro del catastro de agentes de retención. Aquí aquí elegimos si es residente o no residente. Aquí ya colocamos nuestra retención, es decir, de la que ya habíamos elaborado con anterioridad, ponemos la autorización y la fecha. Ponemos finalizar y una vez en la parte de sección superior tenemos los datos del documento y ahora en la parte inferior tenemos que detallar los datos de los códigos de retención que se utilizan dentro de este documento. Por ejemplo, aquí elegimos el 312, colocamos la base, aquí se debe de revisar los códigos que se apliquen según el concepto de la compra. Entonces, bien, así como hemos visto en el ejemplo, se deben de realizar el registro de todas las transacciones que se generen en el mes para poder hacer un envío una vez que ya finalizamos la compra. Ahora sí procedemos a la sección de eventos. Bien, ahora vamos a ir a la parte de ventas. Bien, para la parte de ventas, para registrar en el ATS debemos de tomar en cuenta que se hace el registro de manera resumida. Es decir, si nosotros a un cliente le vendimos 20 facturas en el mes, aquí solamente registro una línea, pero de manera consolidada, es decir, sumadas las bases y contados el número de documentos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ponemos nuevo, elegimos la identificación del cliente y en este caso yo elijo con cédula los datos, ponemos aceptar y asimismo como las compras tenemos secciones aquí, tenemos la sección donde ingresamos los datos del cliente. Ahora, en la parte derecha, vamos a poner los datos de la suma resumida, los documentos, por ejemplo, aquí ponemos qué tipo de documentos, en este caso es el código 18,
el cual identifica el número de autorizados para de ventas, el número de emitidos. Por ejemplo, 15, aquí tenemos un check para identificar si los documentos que nosotros emitimos fueron electrónicos o fueron físicos. En este caso vamos a tener que dejarlos de manera física y acá abajo ya ponemos la persona, la suma de las bases. Pongamos aquí que sumó 850 correspondiente a la suma de los 15 documentos, ya que aquí solamente habrá una línea por cada identificación del cliente. Por ejemplo, que ya me aparece el valor de la base del valor del IVA y en la parte inferior asimismo si no se realizaron retenciones. Aquí ya registramos lo que vendría siendo el valor de la suma de todas las retenciones. Lo que debemos recibir lo podemos registrar, ponemos siguiente aquí y ponemos una forma de cobro referencial del cliente, como no nos ha cancelado o cómo nosotros lo vamos a realizar. Agregamos una línea y ponemos finalizar. Una vez que esté realizado el registro tanto en una sección del cliente como en los datos del comprobante, ya tenemos ingresado de manera correcta el registro de la venta. Y para finalizar en esta sección de la venta, lo que debemos de tomar en cuenta es que luego de terminar de ingresar todas las transacciones resumidas de la venta que hemos elaborado, aquí en la parte inferior tenemos una parte en donde en cambio realizamos el registro resumido del valor de las ventas, es decir, las sumas de las bases. Pero por cada establecimiento, aquí simplemente vamos a tener en cuenta que hay que realizar el valor de las ventas por cada establecimiento. En este caso, como tengo un registro por la suma de las bases, es decir, 850, como si tuviera establecimientos, y acá en la parte superior es el que pone la suma de cada cliente de todos los establecimientos, es decir, resumido y que todos los puntos que como empresa nosotros realizamos, pero acá simplemente ya ponemos por establecimiento una vez que tengamos realizado el registro de compras y ventas. Lo que hay que tener en cuenta para finalizar es que aquí generamos el XML y el XML es la extensión de la cual se envía dentro del portal del DSRI. Aquí ya nos aparece el anexo y lo que voy a poner es para poner tarea de esa, así le voy a colocar el nombre del anexo y la finalidad es obtener lo que estamos viendo en este momento en la pantalla, que sería el talón resumen, que para nosotros revisar y verificar y tener en cuenta de lo que estamos declarando y en nuestro formulario, una vez se ha realizado el proceso de obtención de del resumen significa que el archivo ya está validado y ya esto es lo único que tenemos que ingresar al portal del SRI y en la sección de anexos y proceder a enviar el anexo. Bien, una vez que ya obtenemos el talón resumen, ahora sí lo que podemos ir a hacer es el envío y para el envío ingresamos a lo que vendría siendo al portal del SRI y lo registramos obviamente. Para poder declarar este documento en el portal del SRI, necesitamos los únicos documentos que necesitamos es el RUT y la contraseña de la persona para poder ingresar al portal del SRI y nos desviamos a lo que vendría siendo la pantalla de anexos. Ahí podemos nosotros subir nuestro anexo transaccional simplificado generado por el DIM. También debemos de tener en cuenta que esto debe de ser un documento comprimido, es decir, comprimido en zip, para que así no se vuelva muy pesado y así nosotros podamos entregar en el anexo transaccional simplificado. Como se mencionó anteriormente, este documento es muy importante ya que nos permite llevar también un control financiero en las empresas y así sobre todo nos evita multas y sanciones. También debemos de tener en cuenta que este es un requisito muy esencial para los contribuyentes en todo el Ecuador, ya que es un anexo que nos pide el SRI para poder tener un control
un mejor control de nuestras compras, ventas y retenciones. También se recuerda que así no hayamos tenido algunas ventas durante todo el mes o de manera semestral, hay que declararlo así sea en cero. Recuerden que para declarar en cero también se lo puede realizar desde lo que vendré haciendo en la aplicación DIP, que recuerden que es una aplicación segura creada por el SRI para poder realizar el anexo transaccional simplificado. Y es importante, aunque sea declararlo en cero, ya que así estamos declarando que no tuvimos ningún movimiento. Y recuerden que en caso de que no se haga la presentación, se deberá de enviar una justificación al SRI. Recuerden que el anexo transaccional simplificado es un control tributario y sobre todo ayuda a la fiscalización por parte del SRI. También hay que tener en cuenta que aquí podemos ir detallando todas nuestras compras, todas nuestras ventas y retenciones, y el anexo transaccional también nos permite también cuando vamos a hacer la declaración del IVA, ya que es algo que se va a la par en caso de que se tenga que realizar una declaración del anexo transaccional simplificado junto con el IVA. Recordemos también que existen excepciones en las cuales se puede aplicar, como les había mencionado anteriormente, las personas de tercera edad, los discapacitados tienen este derecho de no presentar el anexo transaccional simplificado cuando están pidiendo la devolución del IVA. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este es un anexo muy importante de presentar para poder así evitar multas y sanciones en nuestra empresa y así poder eh, tener nuestras obligaciones tributarias al día. Espero que toda la información brindada en el video haya servido de mucha ayuda y gracias.